Bueno, Eduardo, gracias por estar aquí en la radio. Un gusto venir a Avellaneda. Vos sos egresado de la Universidad Pública. Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, sí señor. Ahí pareciera un retorno histórico de tanto en tanto, aparece un embate de alguna naturaleza violenta contra la Universidad de la Educación Superior Pública. Siempre uno remite los bastones largos, ¿no? Por razones generacionales o de recuerdo, pero cada vez que hubo un intento de ajuste país, también la universidad empezó a ligar, ¿no? De costado. Sin duda, bueno, me hacía acordar a lo de ayer, a los días del 2001, era como Sí. cuando duró 3 días en el gobierno el ministro de Economía López Murphy. Uh-huh. Pensar que estos muchachos que les gusta tanto mostrarnos otros países latinoamericanos como el espejo que ellos les gustaría ser, Uh-huh. ellos viven admirando a Chile, como que Chile es el modelo económico, Uh-huh. ¿no? Bueno, Chile nos admira a nosotros en Claro, el tema educativo. claro. Ellos querrían ser como Argentina. Uh-huh. Y son muchos los países latinoamericanos que valoran la universidad pública argentina. Uh-huh. En el año 2008, 2009, era el primer viaje que hacía Cristina Fernández de Kirchner a Chile, Uh-huh. en el gobierno de Piñera. Era una visita Ajá. de Estado. Sí, sí. Y entonces en la cena que hablaban Piñera y Cristina, me tocó estar en la mesa, compartir la mesa con Hernán Felipe Errázuriz, porque los chilenos son muy paradójicos. Este había sido el canciller de Pinochet, Sí. y es el presidente del CARI, del Consejo de Relaciones Internacionales chileno. Uh-huh. Y ellos, democracia socialista, o partido socialista que gobierna, partido de la derecha de Piñera, siempre invitan al establishment. Uh-huh. Y estaba Errázuriz, un hombre que no gusta mucho de la integración con Argentina de Chile. Y habíamos estado hablando de un tema que a mí me gustaba mucho, que era construir el tren trasandino por debajo Sí. de la cordillera, Sí, sí. para que la carga alimentaria del sur de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina pudiera salir hacia el Pacífico, Uh-huh. por el puerto de Valparaíso. Y él me dice, en ese momento, mientras estábamos hablando, que antes Chile tenía que resolver la integración de la Patagonia chilena, que tenía que resolver el tema educativo, todo eso antes de mirar a este proyecto de integración con Argentina. Y de pronto yo le pregunté por el tema educativo, orgulloso de que ellos están convencidos que la educación es un negocio, Sí, claro. no es un servicio, Uh-huh. ¿no? Y entonces, y yo le explicaba cómo era el sistema argentino, no, pero salen malos los profesionales. Entonces lo gracioso fue que habló Piñera, y después habló Cristina. Y Cristina habló como los dioses, realmente fue un discurso extraordinario, hablando de la historia de Chile y Argentina, de San Martín y O'Higgins. Uh-huh. Y de pronto me dice él, ¿de qué universidad es la presidenta? Qué bien habla. Frente al otro, que era un Harvard y todo eso, Sí, que sí, fue un claro. desastre hablando. Sí, sí. Le digo, es de la universidad pública. Uh-huh. Ella fue a colegio público, primario, secundario y universidad pública. Qué bárbaro las mujeres argentinas, ¿no? Como Eva Perón, dice. No, tienen un don natural las mujeres argentinas. ¿No me parece que puede ser que la universidad le haya ayudado? No es eso, es un problema de las mujeres argentinas. El tipo negaba hasta En sus eso. 13, ¿no? Que no está mal decir que un joven que egresa de la universidad en Chile termina con una deuda atroz, claro, en el banco que le financia la carrera. Porque ¿no? hay créditos para Uh-huh. estudiantes universitarios que terminan pagando 30 años después Uh-huh. que egresaron de la universidad, esos créditos usureros. Uh-huh. Sí, me acuerdo estando en... Hablemos de las palabras, viste, que se pierden, sí. Porque ahora son nombres de negocio. Usureros, son claro, usureros. Claro, efectivamente, que es un filo muy chiquito, casi al borde del delito, ¿no? Por lo menos desde lo ético. Al menos en la época de mi papá, que me enseñó esa palabra, usurero, y que la usaba bastante despectivamente en su vocabulario, era lo peor que había en el barrio. El que se dedicaba a abusar de la necesidad del otro, prestándole dinero y después ejecutándole hasta
lo más preciado de una familia en aras de la usura. Y había una gran carga moral del afectado porque no había papeles ahí, había apriete. Así es. Sigue existiendo, ¿eh? Sí. Ahora son hombres de negocio. Sí, claro, sí, sí. Y los banqueros, entre vos y yo, son usureros institucionalizados. Sí, sí, con la legalidad. ¿De qué barrio los Valdés? ¿Dónde? Yo soy cordobés, Ajá. De familia cordobesa. Mi abuelo fue rector de la Universidad de Córdoba. Al momento que los estudiantes toman la universidad, lo eligen a él, rector de la universidad, Horacio Valdés. Ajá. Estaba en el 5º año de Derecho y fue uno de los líderes de la reforma estudiantil del 18 en Córdoba. Mi padre, rebelde como él, no quiso continuar el estudio jurídico de él y se fue a Neuquén. Era como Neuquén en el año 57. Era como ir al lejano oeste, recién era provincia en ese año. Sí, sí. Y bueno, se enamoró de la cordillera de los Andes, de esa Patagonia norte, y me crié ahí hasta los 18 años, que fui a un colegio salesiano, que fue muy importante para mí, porque ahí conocí a Monseñor Jaime de Nevares, que fue mi obispo, y fue el tipo que me formó para lo que yo después tenía que hacer. Uno de esos jefes de la iglesia con una gran amplitud hacia lo social, ¿no? Sí. Humanistas. Un hombre que nos marcó, yo soy hijo del Concilio Vaticano II de Medellín, que fue cuando los obispos latinoamericanos se reúnen por primera vez para hacer propio el Concilio Vaticano, y allí es donde se toma la decisión de la opción preferencial por los pobres, que la Iglesia latinoamericana iba a tener una opción preferencial por los pobres y con los pobres salir de la pobreza. Es importante ese con los pobres salir de la pobreza. Hay algunos colegas que a los curas hoy que están en la opción por los pobres los califican como kirchneristas. ¿Es un elogio o es una crítica? Mira, es como decirle al Papa que es peronista. Es una forma de bajarle el precio. Nosotros los peronistas nos encanta que sean peronistas, pero yo que estuve embajador allá, veía que cuando le decían peronista, o le decían populista, o le decían marxista, era para bajarle el precio. Y la verdad que los curas de opción preferencial por los pobres, también, primero que nada, son curas de opción preferencial por los pobres. Si encontraron en el gobierno kirchnerista un reflejo de lo que ellos querían hacer, fue posterior a que hayan tomado la opción preferencial por los pobres. Claro. Lo mismo pasa con Bergoglio, que antes de ser papa él era de la Iglesia Latinoamericana, y la Iglesia Latinoamericana tiene un compromiso a partir de Medellín de la opción por los pobres, y él particularmente abrazó la teología que en la Argentina toma cuerpo, la teología de la liberación, dentro de un subgrupo que se llama Teología del Pueblo, frente a la teología de la lucha de clase que se llevó fundamentalmente en Brasil y en Perú, pero porque acá existía el sujeto histórico peronismo. Entonces era natural que acá la lucha de clase no era el motivo por el cual el pueblo luchaba, ya estaba organizado el pueblo. Entonces Carlos Mujica y todo lo que fue ese movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, era natural que derivaran en el peronismo, porque ellos construían esa teología del pueblo, ¿no? Y entonces, pero fíjate vos, vamos a ahondar en un temita que salió. Mirá, al Papa, vamos a hablar un segundito de eso. ¿El Papa es peronista, es marxista, Era una pregunta que tenía para más adelante, pero es bueno que hayamos desembarcado allí porque... Te estoy llevando, empezamos por Chile. No, pero está bien, es un paseo muy interesante, pero además porque el Papa, yo no sé si forma parte de nuestra característica de la argentinidad, el peronismo en ese sentido en la región es una rareza comparado con los países hermanos, pero el Papa además es objeto de uso, verborrágicamente a veces, sin que le pasen los tiros ni cerca, ¿no? Porque después vamos a deshojar un poco esa margarita, pero contame esta anécdota, porque es una... Mirá, cuando yo veo que le agregan un ismo, es para bajarle el precio. Por ejemplo, cuando él escribe La alegría del Evangelio, que acá se conoce como Evangelium Gaudium, allá en Roma, sí,
Es la mayor crítica al capitalismo financiero que existe. Yo desafío a si me encuentran un texto que tenga tanta actualidad sobre los temblores y los terremotos que deja el capitalismo financiero en las sociedades, que él prácticamente lo había vivido en la Argentina del 2001. Es claro. muy hija del 2001 ese documento. Ahí lo trataron la cadena Fox de Estados Unidos de papa marxista. Uno entra por YouTube en internet y van a ver grandes noticieros que lo plantean como el papa marxista que desafía el capitalismo. Después, cuando el papa anexa Cuba a Estados Unidos, el viaje que iba a hacer el papa, que estaba planteado de antemano, era el viaje a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo dos viajes que el Papa no eligió él, sino que ya estaban en el calendario de Benedicto XVI, que era la Cumbre Mundial de los Jóvenes en Brasil y el encuentro de la familia en Filadelfia, Estados Unidos. Como el Papa ya había asumido la mediación entre Cuba y Estados Unidos, que la asume en diciembre del 2014, decide que él no puede ir a Estados Unidos, aunque sea solo a Filadelfia, si no va a Cuba, porque si no desbalancea su mediación. Y ahí decide entonces anexar a ese viaje que estaba previsto en el calendario a Cuba, y la revista The Economist, que es una revista de mucho prestigio inglesa, Papa peronista le pone, porque dice que anexó Cuba porque tiene una visión de la patria grande, que esto, que el otro. Y después, cuando él va a Santa Cruz de la Sierra, a Bolivia, y hace aquel discurso ante los movimientos populares, que está sintetizado en esas 3T, tierra, techo y trabajo, allí lo acusan de papa populista. Y en realidad Francisco es todo eso, pero producto de que él es un hijo de la doctrina social de la Iglesia, de la encíclica Rerum Novarum, de la Centésimo Annus, y fundamentalmente, como él le dijo a los jóvenes, la única vez que él habló de su programática fue cuando le habló a los jóvenes argentinos en Brasil, que les dijo el día, o en la misma charla que les dijo a Gallio, él dijo: mi programática son las bienaventuranzas, el sermón de la montaña. Y ahí está, es muy simple: bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos; bienaventurados los que luchan por la justicia, porque ellos serán los que hablarán en nombre del Señor. Si uno ve esas bienaventuranzas, que yo creo que ahí se han inspirado todos los filósofos y politólogos posteriores para hacer una programática, está todo el planteo muy simple, lo que diríamos nosotros los peronistas, las 20 verdades. Claro. Sin lugar a dudas, de eso no te... entonces, digo, me encanta cuando yo coincide las cosas que hace y que dice con lo que nosotros venimos planteando de los 17, 18 años. Con esas coincidencias, claro. Pero si uno abreva un poco, se da cuenta que eso estaba latente siempre en el pensamiento del Evangelio. Lo que pasa es que lo desvirtuaron. Hay una pregunta inevitable. No se puede sacar de encima su condición de argentino y de la experiencia de vida, también la vida sacerdotal y la vida misma, más allá de ser el jefe de Estado Vaticano. No tengas duda. Ahora, eso quiere decir que tenga... Fundamentalmente su experiencia en la crisis del 2001. Claro, ¿no? claro. Toda su producción intelectual tiene mucho que ver con eso. Eso no quiere decir que se maneje en el internismo, más abierto, ¿no? Porque me acuerdo de aquella historia de la carta, de la carta a la presidenta, la desmentida, el desengaño de mucha dirigencia eso pasa política. Todos los días, lamentablemente. Los muchachos que están en la grieta, ellos, los grieteros, como les digo yo, en aquel momento querían transformar un telegrama burocrático que era la salutación a la Argentina por el 25 de mayo, por la fecha patria. Sí. Lo quisieron transformar, y casualmente la presidenta estaba para ir al Te Deum ese día, que con motivo de Francisco había decidido volver a la catedral. Armaron ese lío para generar el cortocircuito y que ella se enoje y no vaya. No lo lograron. Pero permanentemente, si el Papa se reúne con la presidenta, y van los chicos de la cámpora, y van un grupo de ministros y conversan y chacoteamos digo en el buen sentido, sí. con el Papa, porque a él le gusta pasar lindos momentos, también recordar la Argentina, ¿no?
recordar el fútbol, es un gran futbolero, que no es la presidenta precisamente la que le iba a hablar de fútbol. Sí, claro. No sabe ni cómo forma Gimnasia de Grima de la Plata, que es el cuadro de su madre. Sí. Y el mío, digo yo, de pasada, nacido allá, bueno, ¿no? Así pero que, la madre y sabe, vos sabés. La madre gran Pero la tripera, es un gran tripera. ¿Querés que te cuente una anécdota? A ver. ¿Vos te acordás, cuándo fue que descendió Gimnasia, River y Quilmes? 2011, me parece. 2011. Porque es el año que se inauguró esta universidad. Yo le pedí un DNU para que no nos vayamos a la B. Bueno. Imposible, me dijo. Yo me metí clandestinamente un día con la presidencia. Yo no era funcionario, era un tribuno de la plebe. Ajá. Y me la encontré y le dije, presidenta, no debes permitir que tu mamá sufra. Me han dicho que tu madre está muy mal porque está por descender Gimnasia de Grima de la Plata. Y ella me mira. ¿Y quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste? No, me cuentan en serio. No, por ahí a vos no te lo dicen, pero la gente del barrio de ella lo comenta. Sería bueno, ¿por qué no sacás, aprovechá? Para eso, sacá un decreto que no descienden este año los equipos. ¿Y quiénes son los equipos que descienden? Quilmes, que era Aníbal el jefe de gabinete, River y Gimnasia. Me dijo, a mí no me usan para eso, empezó a los gritos. Sí. Cuestión que el domingo siguiente fue el descenso, y mandaron a medir, y resulta que más del 50% de la población argentina estaba triste por el descenso de River, y ahí se decidieron mandarle el salvataje a River, después de que Zanini y compañía gozaban el domingo anterior que se había ido a la B. Claro, que eran todos bosteros. Grave error, porque primero está la alegría del pueblo. Sí. Y después la legalidad. Claro, nos fuimos juntos en 2011. En 2011, sí, señor. Yo usé a su madre como elemento para que... Vos sabés que yo tengo anécdotas de ella en Radio Provincia. Hace un rato, fuera de micrófono, nos acordábamos de la gestión Cafiero, y andaba por allí Ofelia, la madre de la expresidenta, con muy arropadita, muy bien tapada, y la camiseta de Gimnasia puesta. Es verdad. Fantástica. Ofelia Wilhelm. Sí, gran dirigente sindical, también con gran enjundia, ¿no? Sí. De ahí alguna cosa habrá heredado genéticamente Cristina Fernández. ¿Hay un Valdés antes del Papa y otro después del Papa, o toda la vida estuviste cerca de la comprensión? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo formación salesiana, como te digo, pero a mí me pasó algo. Yo fui muy influenciado por Medellín. Yo tenía 15 años cuando hice mi primer curso. Pertenecía a un grupo que se llamaba Grupo de la Juventud, que hacíamos un curso de 3 días con una temática, 3 días encerrados. Después, a los 2 años, después de generar muchas acciones, teníamos esos mismos temas en 7 días, y después ya llegaban 3 o 4, eran los mismos temas en 21 días, después de haber generado mucha práctica previa, ¿no? La escuela de líderes. Eso lo hice. Pero después empecé a llevarme como una decepción de la iglesia. Ya, digamos, yo siempre pensaba, ¿cuándo volverá la iglesia de mis 15 años, del curita de mis 15 años? Porque aparte de Monseñor de Nevares, teníamos un curita que era el que nos guiaba, nos llevaba a la cordillera. Yo fui maestro rural en una de las escuelas que fundó Monseñor Jaime de Nevares, y nos guiaba el padre Fito. Después él tuvo un accidente en el año 75, un accidente de auto, y digamos como que a partir de ahí yo esperé otro padre Fito y no lo encontré, y cada vez me fui alejando más, esperando que volviera alguna vez el curita de mis 15 años, al punto yo he sido, hasta mis valores los he practicado siendo el abogado de uno de los chicos abusados por el padre Graci. O sea que mi relación no ha sido de la ortodoxia católica. Estoy acá, y ahí fue que hablé mucho con él, contándole lo que estaba haciendo, lo que iba a hacer. Le dije que si alguna vez había tenido un juramento hipocrático como abogado, ese era el caso que yo tenía que tomar, que era un caso que lo tomaba gratuitamente, porque era un caso de las aberraciones que suceden con cualquier joven humilde de la provincia de Buenos Aires. Era un chico que a los 5 años se le murió la mamá, y el padrastro lo echó de la casa,
y el chico deambulando por Quilmes, fue a comer una manzana, a tomar una manzana en una verdulería y lo metieron preso. Y lo mandaron a la Fundación Felices los Niños, a los 5 años. Y a los 11 el cura lo abusó. Y por supuesto el chico se fue indignado después de esa situación a deambular de vuelta por las calles. Bueno, a mí me vino a ver el psiquiatra, ese chico, me contó el tema y decidí asumir la defensa. Así que vos imaginate que lo que nunca imaginé en mi vida, esto es año 2004, 2005, 2006, hasta que lo condenamos a gracia de 14 años y 8 meses, 2007, nunca imaginé que mi destino final iba a ser embajador en el Vaticano, no estaba en mi... o sea, pero como siempre, yo nunca fui de feligrés ni de chupacirio a hablar con Bergoglio. Siempre fui desde visiones compartidas desde lo político. Alguna vez lo fui a consultar por el Código de Convivencia Urbana, que era en la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución del año 96, cuando la ciudad es distrito autónomo, establecía la derogación de los edictos policiales y había que construir la nueva legislación. Claro. Y lo fui a consultar. Después hay una cosa muy linda, que en el año 2001-2002, en la Alianza, 2001, había vuelto Cavallo al gobierno y habían reflotado un proyecto que se llamaba el Proyecto Retiro, que era agrandar Puerto Madero, desde Retiro, donde termina hoy Puerto Madero, hasta la calle Salguero, que son como 30 cuadras, sí, desde Figueroa Alcorta hacia la vía, y ahí construir grandes hoteles 6 estrellas. Pero claro, ahí lo que molestaba era la Villa 31, claro, el barrio de Retiro, la Villa de Retiro. Entonces los empresarios decidieron comprarles a los actuales poseedores de vivienda en la villa su terreno a precios el doble para que construir. Y ahí nos parecía que era una indignidad, porque no se resolvía el problema. Nosotros militamos activamente para que ese barrio sea un barrio digno, que el Estado Me acuerdo invierta. Incluso de mucho lobby periodístico respecto de ese tema inmobiliario. Y estábamos medio como perdidos, y con Alicia Oliveira, que fue una de mis grandes guías, muy amiga de Francisco, era defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Fuimos a verlo a él, a ver cómo le contamos esto. Él seguía muy cerca el trabajo que había en la Villa 31, y se le ocurrió lo siguiente, se le ocurrió llamar a Marta Mujica, la hermana del cura, y pedirle si no le autorizaba a trasladar los restos del padre Carlos Mujica, de que estaban en la bóveda de la familia Mujica en la Recoleta, a la Villa 31, y él, el cardenal arzobispo de Buenos Aires, fundar el santuario del padre Mujica. Y después de eso iba a ser muy difícil que levanten el barrio para hacer lo que ellos querían hacer. Claro. Y se hizo una gran procesión en ese año, encabezada por el cardenal, pero fue multitudinaria, vino toda la gente del barrio, se sumaron otros que no vivían en el barrio, pero que habían trabajado con Mujica. Fue uno de los grandes homenajes que hubo al padre Mujica, y eso lo hizo él, y gracias a esa acción el proyecto Retiro se fue a otra página y nunca se concretó. Pasó a Retiro, digamos. Exactamente. Ciertamente son gestos de profunda acción política, más allá de la fe y del respeto por la memoria de no, es que eso Mujica, es lo que ¿no? me gusta, eso es lo que yo tengo en común con Francisco. Yo no me meto en la cuestión teológica porque no la sé, no me quiero meter, no es lo mío, cada uno sabe qué es el tema de uno, y sí me meto mucho en lo terrenal, en lo geopolítico, me apasiona su geopolítica. Yo digo que es la geopolítica de los invisibles. Francisco no es que le arman los viajes los decide él, salvo este que te conté, que ya estaba previsto de antes, claro. Brasil y Estados Unidos. Él nunca fue a un país central, a un país hegemónico, salvo Estados Unidos, que estaba previsto de antemano. Él decidió salir de Roma la primera vez que salió dentro de Italia, podía haber ido a Asís, que es donde está la tumba de San Francisco, que él ha tomado el nombre, podía haber ido a Bari, que está San Nicolás de Bari, podía haber ido a Torino, que está el manto sagrado. Sin embargo, decidió ir a Lampedusa. ¿Qué es Lampedusa? Lampedusa es una isla dentro de Italia donde todos los migrantes, refugiados que desesperadamente huyen de Libia, de Irak, de Siria, donde Occidente ha destrozado esas sociedades, primero matando a sus líderes políticos, como fue
la muerte de Gaddafi, la Sí, muerte claro. de Saddam Hussein. Lo que bautizaron como la primavera árabe y en realidad fue un destrozo, ¿no? Exactamente, que destrozaron todo y que terminan en este fundamentalismo como forma de sobrevivir ante la locura que hizo Occidente en esas sociedades. Bueno, él decidió ir a visibilizar eso, que era miles y miles y miles de seres humanos que desesperadamente huyen de esas sociedades por la violencia, por la sinrazón, y que Europa mira para otro lado y algunos y la mitad por lo menos cae al mar antes de llegar a costas europeas. Sí. Y él, a partir de ese día, que fue su primer viaje, tomó esa causa y, por ejemplo, el día viernes pasado, el Papa le han entregado el premio más importante que se da en Europa, que es el premio Carlomagno. Después del Nobel es el más importante. Pero este premio lo dan los líderes europeos. O sea, lo votan la canciller de Alemania, el primer ministro de Italia, el rey de España. Todos ellos, todos los líderes europeos, estuvieron el viernes entregándole el premio Carlomagno al Papa Francisco. ¿Qué hizo el Papa ahí? Cuando hizo uso de la palabra, les dijo, parafraseando a Martin Luther King, que él tenía un sueño y que el sueño era que que en Europa no sea más ser delincuente, ser inmigrante, ser refugiado, que tenía un sueño que los jóvenes tengan derecho al trabajo como un derecho humano básico y que tengan derecho al trabajo aún antes de que haya que pagar los costos financieros de los bancos que le exigen a los países, a las sociedades, que hagan ajustes por el cual estos chicos, en su primer trabajo, hoy el desempleo joven en Europa anda promedio del 45%. Sí, tremendo. Entonces, de eso habló el Papa, o sea, de algo que los ponía incómodo a los líderes. Y sin embargo, ellos lo premiaron, y lo premiaron porque dicen que la palabra de Francisco es la palabra de los valores por el cual se fundaron las sociedades europeas. Y nosotros acá lo ponemos a ver si atiende a Margarita Barriento o no. Claro. Hay una historia también que los medios han sacudido mucho, los medios hegemónicos sobre todo, sobre la mala relación, el vínculo malo entre Néstor Kirchner y el Papa, ahora Papa, pero entonces Bergoglio. Sí. ¿Fue tan así? ¿Son dos personalidades fuertes implicadas en los mismos objetivos? ¿Qué análisis se puede hacer de eso? Según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dice que eran muy parecidos. Mira, yo tengo una anécdota, me la contó Zanini de Néstor. Dice que, viste que yo te hablaba del curita de los 15 años. Sí. A Carlos Zanini me decía en ese viaje, volvíamos de la cumbre de los jóvenes de Brasil, y estábamos conmocionados lo que acabábamos de ver, cómo estos jóvenes estaban escuchándolo a Francisco, millones y millones de jóvenes. Entonces decíamos, qué suerte que tienen estos chicos, que ahora tienen un papa como el curita nuestro de los 15 años, no es poca cosa. Sí, sí. En cambio, Néstor, me decía Zanini, a la edad nuestra, que nosotros teníamos un curita piola, él estaba pupilo en una escuela salesiana en Río Grande, Tierra del Fuego, y parece que lo castigaban mucho, le pegaban, era muy violento. Y entonces él quedó como siempre, como en guardia, veía un cura que hablaba y estaba en guardia, en lugar de predisponerse. Y eso lo marcó, y bueno, hay mucha gente que nos marca, esos años nos marcan definitivamente. A él esa violencia de lo que era el pupilaje de ese colegio salesiano, lo marcó. Yo creo que se lo perdieron los dos. Y el Papa Francisco lo dice. Al punto que yo, una de las primeras veces que lo fui a visitar, yo no era embajador, él me mandó de regalo para Máximo Kirchner y para Carlos Zanini, precisamente, una dedicatoria muy especial sobre un diario del Observatorio Romano del día que lo anunciaron Papa a él y que es muy linda. Y él me dijo, es un gesto para recuperar el tiempo perdido. Qué dato, ¿no? Qué dato tremendo. Bueno, hay una actividad tuya que es muy interesante. Por ahí citaste, cuando hablaste de la usura, el valor de las palabras. Es el café las palabras, es el reencuentro, ¿no? con la palabra, que a veces cuando uno la va dejando de lado empieza la confrontación, empieza la negación del otro, ¿no? Fue un salto militante ese, porque nosotros, eso lo hice con dos amigos, empezamos con Rafael Bielsa y Artemio López, compañeros y amigos de la vida,
que en medio de la crisis del campo surgió ese programa. Es como una trinchera militante. Nosotros veíamos que nosotros explicábamos en lugares cerrados lo que sentíamos que estaba pasando en la calle y no nos escuchaba más que 30, 40. Entonces decidimos salir a hacerlo en un canal de televisión, al debate, a la charla, al reflexionar, al pensar, para que escuchen otros, ¿no? Y eso que surgió ahí en el 2008 como acción militante, después gustó y continuamos 5 años más. Después Rafa tuvo que ir de candidato a Santa Fe y entonces lo seguí con Jorge Cosia, y algunas veces Artemio no podía y se fue a fundar Diario Registrado Artemio, y entonces vino otro grande, Jorge Schusein, Sí. Que casualmente antes de ayer lo saqué en mi programa de radio porque ha hecho viste que salió una publicidad de General Motors hablando de la meritocracia. Sí, que apareció también estos días. En los aplazos, ¿no? Sí, en los aplazos. Bueno, es todo un cambio de época, ¿no? La meritocracia. Bueno, y Schusein, recomiendo ver el blog o el Facebook de Jorge Schusein, que él es publicitario y escribió una pieza extraordinaria sobre la aberración que significa ese aviso, y lo saqué al aire en el programa del domingo pasado, muy lindo, y pudimos, y este domingo creo que me lo voy a llevar de vuelta a la radio porque ya Está bien. nos encontramos sabiendo que nos estábamos buscando. Está bien. Hay un retorno. Bueno, eso yo creo que culturalmente está muy metido en la sociedad, el tema de la salvación por el esfuerzo individual, el esfuerzo de uno mismo, sin tomar en cuenta el contexto, el entorno que permite que vos hayas tenido una evolución. Y hay un retorno a ese discurso, lamentablemente, ¿no? Contra lo colectivo, contra la palabra política, otra vez marcándola como una cosa sucia, cuando todos sabemos que es la herramienta, por lo menos la más felizmente conocida, para resolver los problemas de la gente, del pueblo, ¿no? ¿Querés que te lo defina en términos bergoglianos? A ver. Mira, acá hubo un debate en el año 2004, 2005, 2006, cuando veníamos de la crisis, donde Monseñor Casareto, que era el presidente de la Pastoral Social, bastante radical, Casareto, vinculado en aquellos tiempos a lo que era el grupo de Carrió, ¿no? De Elisa Carrió, hace una conferencia magistral en la cumbre de la Pastoral Social y dice nosotros como ciudadanos, y era el documento se llamaba Nosotros como ciudadanos, y vos veías y era realmente después de que la República se había hecho pelota en el 2001, sí, estaba muy bueno el valor de ser ciudadano. Jorge Bergoglio lo mira y él siente que hay que profundizar, y él era el presidente de la Conferencia Episcopal en ese momento. Entonces, pausadamente en la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde él preside, da una homilía a él y que completa el Nosotros como Ciudadanos, que se llama Nosotros como Pueblo. Es un librito chiquito, recomiendo porque es esa homilía. ¿Qué significa esa? La diferencia entre el ciudadano y el pueblo. El ciudadano es derechos cívicos para el ser individual. En cambio, nosotros como pueblo, que era lo que Bergoglio en aquel momento planteaba, es cuando un ciudadano se junta con otro ciudadano, con otro ciudadano, con otro ciudadano y deciden pelear por algo común, por el bienestar de los más y no del sálvese individual. Entonces yo creo que la meritocracia tiene que ver con lo individual, claro. Y nosotros pertenecemos más, que no nos gusta salvarnos solos, sino que si nos va bien, que nos vaya bien con otros, con todos, con la mayoría, con los que no están bien. Ahí también hay una recurrencia, ¿no? de ir contra lo colectivo, contra la definición colectiva. Por momentos alguien me decía el otro día que hay gente que festeja un retroceso hasta el pre-irigoyenismo. Este año se cumplen 100 años del primer mandato de Hipólito Yrigoyen, pero una mezcla de lo que pasó en el 55, la venganza, el ocultamiento y la destrucción de lo simbólico. ¿Qué pensás de la Argentina? Al paso que vamos, solo Moró va a estar en el 100 aniversario del Político. El único radical auténtico, van a festejar lo de Alvear los otros, ¿no? El aniversario de Alvear. Sí.
¿Yo qué pienso? Yo creo que yo, como siempre, soy un tipo de tener mucha de optimismo, soy un tipo de optimismo, me gusta tener siempre una salida, una esperanza. Yo creo que estamos pasando momentos muy duros, muy dramáticos. Nunca imaginamos nosotros que en 4 meses iba a pasar lo que está pasando. No imaginábamos. Uh-huh. Le tomamos tanto, le medimos tanto el aceite a Scioli que nos quedamos demasiado tiempo ver si este era o no era y mirá lo que nos está pasando, ¿no? En eso yo soy un poco más práctico. Más agravado con lo que acaba de pasar en esta semana en Brasil, horriblemente, ¿no? Porque es un golpe de Estado por lo mires donde lo mires, ¿no? Claro. Y es el país que tenemos más cerca nosotros y es con quien compartimos casi todo. Mal que mal, el Partido Justicialista se institucionalizó, están todos adentro del corralito, no es para hacer la revolución, el Partido Justicialista simplemente, fíjate que ayer sirvió para darle institucionalidad, desde luego, lógico, claro. Impedir que lo intervengan, que era lo que querían hacer, y ayer todas las vertientes de ese Partido Justicialista, desde Bocio hasta Recalde, estuvieron en las bancas para votar la doble indemnización de la ley laboral. Por otro lado, el movimiento obrero convocó una movilización el 29 de abril impresionante, se está unificando. Moyano me gustó, públicamente dijo yo no soy rencoroso, cuando alguien le dijo usted se juntaría a conversar de vuelta con la expresidenta. Creo que estamos juntando los troncos para poder hacer ese gran árbol que nos va a llevar a la victoria y ese es mi trabajo, yo no soy de los que se pone felices cuando alguien se va. Cuando alguien se va lo trato de ir a buscar. Hasta ahora con el único que no me he reunido es con Massa. Eduardo, este fenómeno es regional, ¿no? Este tema de Dilma por un lado, un ataque sistemático contra Maduro en Venezuela, intereses ahí de sobra, ¿no? Y a Evo lo volvieron loco antes de la elección de su reforma constitucional, a Correa, sí. Nosotros tenemos un drama. Cosa que Correa y Eva lo hicieron. Nosotros teníamos que ver con Brasil, los esquemas constitucionales tienen que renovarse mucho más rápido de lo que el neoliberalismo quiere. Claro. Brasil se quedó, a mi entender, demasiado. Yo no puedo creer que con el liderazgo que Lula tuvo en su momento cuando fue presidente no haya producido los cambios institucionales y tenía que llevar de aliados a estos delincuentes que se dieron vuelta y hoy gobiernan en contra de lo que Dilma y él pregonaron, ¿no? Y llegaron al gobierno con él. Gente, perdón, que si se presentara como candidato tiene el 2% de intención de votos. ¿Quién? El vicepresidente Tamer, sí, claro. Entonces, creo que nosotros hay cosas que no hemos hecho bien. La ley de medios es una de ellas. En el mundo yo la hubiera resuelto más fácil. En el mundo occidental, que hablan de la república, que a ellos les gusta hablar tanto, ningún dueño de un medio gráfico es dueño de un medio televisivo. Yo hubiese puesto simplemente volver a eso. Optás por el medio gráfico o por el medio televisivo. Claro. Eso pasa en todos los países que a ellos les gusta admirar. Creo que nosotros tenemos que desmonopolizar, y eso le pasa a Brasil con la red de O Globo. Claro, por supuesto, con mucha influencia. Hoy los grupos conservadores, los que quieren mantener el status quo, se refugian en los medios de comunicación. Y creo que nosotros, y esos forman la cabeza, le hacen la cabeza permanentemente a la gente. A mí me dolió particularmente el día que el Senado la destituye a Dilma, que en Brasil no había ninguna movilización. Nosotros estábamos acá con multitudes de jóvenes en las calles, producto de la cuestión universitaria, y en Brasil no había nadie, en Brasilia, movilizando. Algo está pasando, ese estado de desmovilización se llega ¿por qué? Porque hizo el medio... Macanas debemos haber hecho gobernando, pero a su vez los medios de comunicación desmovilizando. Una gran influencia para desmovilizar, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Y además, hablando de estos temas, hay como una gran batalla superestructural en la justicia, a ver quién tiene más carga de corrupción, y se está omitiendo la realidad de
los pueblos, ¿no? En sus padecimientos cotidianos. Tanto nos batallaron durante meses y meses de el Petrolao, el Lavallato y todo esto, pero resulta que a Dilma no la destituyeron por ningún acto de corrupción, la destituyeron por una cuestión administrativa presupuestaria que todos los gobernadores de los estados del interior de Brasil lo hacen, era simplemente porque molesta, por los 54 millones de votos que ella sacó en forma positiva, porque el gabinete que han armado hoy es un gabinete para hacer las políticas inversas de las que hacían Lula y Dilma. Claro. Gente está claro que lo que les molestaba era lo que hacían. Gente con prontuario más que con currículum, no los que están allí. Bueno, al margen del optimismo, estamos en el ámbito de una universidad, vos venís de la universidad pública, ¿cómo ves esa juventud que apareció de nuevo en la política con ardor militante después de aquello de no te metás y toda esa historia? Bueno, nosotros... los del Frente para la Victoria, los peronistas, no sé cómo denominarnos, le debemos, lo grande que tenemos nosotros, y esto nunca lo van a entender, es que de la derrota hacemos una victoria. Porque estos jóvenes emergentes que están tan movilizados y con tanta formación de estos últimos años, surgieron al calor de la 125, de esa derrota extraordinaria que tuvimos de la 125, surgió el semillero que le va a dar continuidad a estas ideas. No es poca cosa, claro. No es poca cosa. Yo estoy muy contento con esta efervescencia juvenil y que en esta semana, con motivo de la universidad, de la cuestión universitaria, estamos en la calle. A mí me gusta la gente en la calle, que se exprese. Nosotros somos peronistas, surgimos del 17 de octubre del 45, es decir, surgimos de que cuando el pueblo fue a la calle por primera vez a decir queremos, como diría Francisco, tierra, techo y trabajo. Ellos dijeron Perón, que era lo mismo. Claro. Devuélvanos a Perón. Entonces, cada vez que vemos gente en la calle, vemos derechos sociales que se están conculcando y que tenemos que conquistar de vuelta. Y eso es lo que yo siento cada vez que veo muchos jóvenes, y pueblo también, en la calle. Me gustó una definición que dio una gran opositora a los años del kirchnerismo, que es Graciela Camaño, el día que Cristina convocó en Comodoro Pi. Le preguntaron por televisión a Graciela Camaño, yo creo que se le escapó la tortuga, y dijo, ¿qué opina usted de esto que pasó hoy, de este acto de Cristina con tanta gente? Y dice, bueno, Cristina puso los micros y Macri los llenó de gente con sus políticas antisociales, porque hay que reconocer que lo único que hizo el kirchnerismo fue mantener el poder adquisitivo del salario. Con eso solo yo me contento. Sí, está claro. Con eso solo yo me contento. Está claro. Bueno, hemos completado una charla de un rato largo. Quiero agradecerte mucho de nuevo estar aquí en la radio de la universidad, Eduardo, y hasta la próxima. Me gustó mucho venir a Avellaneda. Para mí Avellaneda significa muchas cosas, entre otras cosas hay un compañero, Hugo Caruso, sí, claro, que fue quien me formó a mí en mi juventud, me hizo valorar la cultura, Huguito, él que creo que terminó el primario y nada más, y que hizo de la cultura una cuestión esencial para el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Después nos lo chorearon ustedes de vuelta a los bonaerenses. Sí, claro. Pero él fue un gran dirigente sindical de Luz y Fuerza, juntó la cultura con el trabajo, y me gusta, venía pensando en él, y por ahí ahora me voy a tomar un cafecito este con lugar, la casa de este lugar en donde estamos, que es compartido entre la universidad y la municipalidad, tiene un centro cultural que homenajea en vida a Hugo, se llama Hugo Caruso. ¡Apa! Así que hemos hecho bien los deberes acá. Fue ministro de Cultura de Cafiero. Sí, claro, sí, señor. El gran hombre de aquel teatro de Luz y Fuerza de los años 70. Sí, Teatro del Refugio de muchos. El grupo Podestá, en el cual estaba Juan Carlos Llené, Oscar Robito, Marilina Ross, Carlos Carela, grabaron canciones memorables que están en un LP, en un vinilo de aquel tiempo. ¿Cómo no? Hugo Caruso, un grande. Bueno, gracias de nuevo, Eduardo. No, gracias. Muchas gracias a ustedes y de estar acá en Avellaneda.